Kwang sufrió un accidente y ahora enfrenta un dolor inmenso sin poder regresar junto a su madre y Linda. Toda la información sobre él sigue siendo un gran misterio, lo que deja a Linda angustiada y preocupada. No sabe qué hacer en esta situación, no puede hacer nada para ayudarlo. Podrá mantener la fe y la esperanza cuando todo parece tan incierto. ¿Superará Kwang su dolor para regresar con ella y será lo suficientemente fuerte su amor como para superar la prueba más grande de sus vidas? Kwang despertó en una habitación oscura, un espacio silencioso donde solo se oían los cantos de los pájaros y el suave sonido de la vida rural. El dolor agudo en su pierna derecha lo mantenía moviéndose constantemente. Miró hacia abajo y vio que su pierna estaba envuelta en vendas, la piel pálida por la falta de sangre. Se sentía cansado y débil, algo que nunca imaginó que experimentaría. El accidente llegó tan de repente que no pudo prepararse para ello. Sabía que en este momento su madre y Linda estaban muy preocupadas por él, pero por dentro se sentía completamente impotente sin saber cómo comunicarles su situación. Todo a su alrededor era confuso y caótico. Se preguntaba, ¿qué estará haciendo Linda? ¿Estará ella preocupada por mí? ¿Sabrá mamá dónde estoy? Un sentimiento de culpa lo invadía. Sabía que sus seres queridos lo extrañaban mucho, pero él no podía hacer nada para tranquilizarlos. No podía regresar a casa como había planeado, no podía cumplir su promesa de estar siempre con Linda y su madre. Su situación lo mantenía atrapado allí, lejos de los que más amaba. Kwang se sentía solo y destrozado, preguntándose si alguna vez lograría superar ese dolor y regresar con Linda. En ese momento deseó poder retroceder en el tiempo. Recordaba los días felices cuando estaba con Linda y su madre. Quería poder llamarlos y decirles que todo estaría bien, pero no podía. Linda, mamá, están preocupadas por mí. Los extraño tanto. Pensaba, pero no podía pronunciar las palabras. Linda se sentó en silencio en el sofá de la sala sosteniendo su teléfono, pero no se atrevió a marcar el número. Lo había intentado varias veces, pero cada vez solo escuchaba el sonido del silencio al otro lado de la línea. Kwang no respondía y todo parecía transcurrir en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. La sensación de inquietud en su pecho se hacía cada vez más grande. No podía dejar de pensar en Kwang, en dónde estaría, si estaría seguro y por qué no podía contactarla. Cada segundo pasaba como si fuera un año entero. Linda se sentía completamente impotente. Quería salir a buscar cualquier pista, preguntar a cualquiera que pudiera saber algo sobre Kwang. Pero luego se daba cuenta de que todo estaba fuera de su control. No podía saber dónde estaba Kwang, no podía verlo sano y fuerte como siempre. Cada vez que miraba su teléfono, cada vez que escuchaba el timbre de un mensaje, su corazón se apretaba con la esperanza de recibir una noticia nueva. Pero todo se reducía a una gran decepción. Sentía como si estuviera atrapada en un lodazal de ansiedad, miedo y soledad. Linda no podía imaginar su vida sin Kwang. Él era la persona en quien confiaba, el que siempre había estado a su lado en todas las circunstancias, pero ahora todo lo que podía hacer era esperar. Se sentó en silencio con los ojos llenos de preocupación, sin saber si aún quedaba alguna esperanza para su relación con Kwang. Cada vez que recordaba las veces que discutieron cuando no entendía a Kwang, cuando sin querer lo hacía sentir mal, se reprochaba a sí misma. Linda se preguntaba si ese día si hubiera podido hacer que Kwang se quedara, si lo hubiera entendido más, habría ocurrido todo esto. Hubo momentos en los que se frustró cuando él le dijo que se iría de viaje por un tiempo, pero ahora todo lo que quería era tenerlo a su lado, aunque fuera solo por un instante. Aunque Kwang no pudiera escucharlo, Linda sentía que necesitaba decirle cosas que nunca había expresado. Quería decirle que lo amaba mucho, que quería que supiera que siempre lo esperaría, sin importar las dificultades que pudieran surgir.
Quería pedirle perdón por las veces que no la escuchó y por no compartir sus pensamientos con él. Pero, ¿cómo podría hacer todo esto cuando él ahora estaba en el hospital sin poder hablar con ella? Esa sensación la desgarraba por dentro. Linda comenzó a entender que a veces en la vida no podemos controlar todo. Todo puede cambiar en un instante y lo único que podemos hacer es aceptar y esperar. Pero ¿podría ella esperar cuando todo a su alrededor se está desmoronando y no hay ni una pizca de esperanza? Día tras día, Linda seguía viviendo en una constante preocupación. Cada vez que escuchaba el timbre de su teléfono, esperaba que fuera una noticia sobre Kwang. Pero cuanto más esperaba, más se sentía cansada y decepcionada. Todo parecía caer en el silencio sin nadie que explicara nada, sin ninguna información nueva sobre Kwang. Las preguntas sin respuesta seguían atormentando su mente. ¿Dónde estará Kwang? ¿Por qué no se pone en contacto con ella? ¿Hay algo peligroso que lo esté amenazando? De noche, Linda a menudo no podía dormir, sus ojos pesados por los pensamientos. Se preguntaba si había hecho algo mal, si fue por los momentos en que sin querer lo lastimó que todo esto sucedió. Pensaba en los errores del pasado que habían vivido juntos, las discusiones innecesarias, los momentos en que se mostró distante y no compartió sus sentimientos con Kwang. Todo eso pesaba como una carga en su corazón. No podía borrar el pasado, pero no podía vivir con el miedo de perder a Kwang para siempre. El sentimiento de impotencia hacía que Linda se sintiera aún más perdida. No sabía qué hacer para salvar la situación. Quería encontrar la manera de estar con Kwang, ayudarlo a recuperarse rápidamente, pero sabía que por ahora todo era solo esperanza. Nadie podía cambiar la realidad. ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte como para superar todos estos desafíos? ¿Podría perdonarse a sí misma y reconstruir una relación sólida después de sus errores del pasado? El amor entre Linda y Kwang estaba enfrentando una gran prueba. Los malentendidos en su relación no solo provenían de los errores pasados, sino también de decisiones importantes que Linda debía tomar en este momento. Ella sentía claramente que si no resolvía sus propios problemas, ella y Kwang no podrían superar esta tormenta. Justo en ese momento, un número desconocido apareció en su teléfono. Linda comenzó a temblar. No se atrevió a contestar el teléfono temiendo que fuera una mala noticia sobre Kwang. Respiró hondo y decidió contestar. La voz al otro lado de la línea era la de un médico quien le informó que Kwang había superado el peligro y ahora se estaba recuperando. Esta noticia fue como una brisa fresca que pasó por su corazón, haciendo que todas sus preocupaciones se desvanecieran. Pero en el fondo, Linda todavía tenía una gran pregunta. ¿Realmente todo volverá a ser como antes cuando las heridas en su corazón eran demasiado profundas? Linda rápidamente recogió sus cosas y se preparó para ir al hospital de inmediato. En su mente todos los pensamientos de sufrimiento, ansiedad y arrepentimiento desaparecieron. Solo tenía un deseo: ver a Kwang, decirle todo lo que no le había dicho durante todos esos días. Quería expresar su amor, quería que supiera que siempre estaría allí, que nunca lo dejaría. Cuando Linda llegó al hospital, se paró frente a la puerta de la habitación, su corazón lleno de nerviosismo. Abrió la puerta y vio a Kwang acostado en la cama del hospital, con los ojos medio cerrados y el cuerpo delgado, pero su sonrisa suave hizo que todas sus preocupaciones se desvanecieran. Kwang estaba cansado, pero aún sonrió a Linda. «¿Ya llegaste?», susurró con una voz débil pero llena de cariño. Linda no pudo contener las lágrimas. Corrió hacia él y lo abrazó, las lágrimas cayendo sobre su hombro como una disculpa y una promesa de que nunca lo perdería. «Estás vivo, estás aquí, eso es todo lo que necesito», dijo Linda entre sollozos. Su historia aún no había terminado, pero con cada día que pasaba, Linda entendió que aunque la vida pueda ser difícil, el verdadero amor puede superar cualquier desafío.
Aprendió que a veces el perdón y la paciencia son las claves para abrir la puerta de la felicidad, y que los errores del pasado no son el final del futuro sino una oportunidad para empezar de nuevo. Aunque Kwang ya se había recuperado en parte, su vida junto a Linda ya no era la misma. Después del accidente, ambos atravesaron un proceso de recuperación no solo física, sino también emocional. Kwang ya no era el hombre fuerte y seguro de sí mismo que solía ser. Tenía que enfrentarse al dolor de su cuerpo y a una sensación de debilidad que nunca había conocido antes. Kwang no quería que Linda lo viera, así quería seguir siendo ese hombre fuerte, el que ella amaba y en el que confiaba. Pero eso lo hacía sentir impotente y distante. Linda tampoco podía evitar los sentimientos complicados que la invadían. Aunque Kwang había sobrevivido y habían tenido momentos íntimos juntos, no podía dejar de sentirse insegura durante todo este tiempo. Linda temía que un día Kwang la dejara no porque su amor por ella cambiara, sino porque el dolor y los recuerdos del accidente siempre estarían con él. Estas preocupaciones le impedían disfrutar completamente de la recuperación de Kwang. Una vez más, se enfrentaban a la realidad de que el amor no siempre es perfecto. Linda comprendía que no podía controlar todo, pero temía que las heridas de Kwang nunca sanaran por completo. Temía que sus heridas no solo fueran físicas, sino también psicológicas, lo que impediría que él volviera a ser el mismo. Sin embargo, Kwang también comprendía que Linda tenía sus propios temores. Sabía que ella lo amaba, pero también entendía que su amor no podía basarse solo en sacrificios y esperar. Kwang sabía que tenía que hacer algo para aliviar las preocupaciones de Linda para que ella no tuviera que vivir en esa incertidumbre. Decidió abrir su corazón y compartir sus pensamientos, aunque sabía que eso podría herir a ambos. «Sabes, Linda, no puedo seguir siendo el hombre fuerte que siempre esperaste. No quiero que sigas preocupándote por mí, pero tampoco puedo fingir que todo está bien cuando en realidad no lo está», dijo Kwang suspirando mirando por la ventana, como buscando una salida para sus emociones no expresadas. Linda miró a Kwang sin decir nada, pero sus lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Entendió que el amor no siempre es simple ni fácil. Pero también se dio cuenta de que aunque Kwang estuviera débil, aunque él la hiciera preocupar, ella siempre estaría a su lado, y juntos superarían todo. Lo abrazó con fuerza y le dijo suavemente: «No te preocupes, juntos lo superaremos. Nuestro amor será la fuerza para que sigas luchando sin importar cuántos obstáculos haya». Desde ese momento, Linda y Kwang comenzaron un nuevo capítulo en su vida, no solo en su recuperación física, sino también en la recuperación de su alma. Aprendieron a vivir con sus preocupaciones y heridas, pero también aprendieron a amarse más, a valorar cada momento juntos. En los días siguientes, Kwang ya no se sintió solo. Linda estaba a su lado, siempre lista para abrazarlo cuando más lo necesitaba. Y aunque tuvieran muchos desafíos por delante, ambos sabían que su amor sería lo suficientemente fuerte como para superar cualquier dificultad. Ya no se amaban solo por lo bello y perfecto, sino también por los momentos de debilidad e impotencia, por los momentos en que más se necesitaban. Cada día, aunque aún había preocupaciones, Linda y Kwang entendieron que la vida no siempre es fácil. Lo importante era que habían aprendido a aceptar a amarse y a enfrentar juntos las dificultades. Y eso es lo que realmente le da valor al amor.